Buenas noches, mi nombre es José Agustín Montalvo Bam. Mi matrícula CTM 001685, soy de Mérida, Yucatán, y estoy cursando la licenciatura en Contador Público. Esta es la presentación de mi producto integrador de Derecho Laboral, donde nos piden contestar lo siguiente. ¿Cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? El artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo define al sindicato como una asociación de trabajadores o patrones que fue constituida para el estudio, mejoramiento y la defensa de sus respectivos intereses. Y el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo indica que los trabajadores y patrones tienen derecho a constituir sindicatos. ¿Cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? El registro es regulado por los artículos 364 y 65 de la Ley Federal del Trabajo, donde indica que el sindicato debe tener 20 trabajadores en servicio activo. Contar con un acta de asamblea donde se indique por escrito que la asamblea está constituida por trabajadores que forman el sindicato. La normatividad del sindicato, el nombre que se le va a otorgar y una directiva que va a regular el sindicato. También registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Tienen como beneficio contar con un contrato colectivo donde los trabajadores sindicalizados tienen mejores prestaciones que los no sindicalizados, acceso a parques recreativos, precios preferenciales a determinados comercios, paquetes vacacionales a costos económicos y como obligaciones asistir a asambleas, cumplir con el pago de las cuotas sindicales. ¿A qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? Una huelga es una suspensión temporal del trabajo organizado por el sindicato para presionar al patrón y sean atendidas las peticiones. El artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo indica que los objetivos de la huelga son celebrar un contrato colectivo de trabajo, la revisión de este contrato, exigir el cumplimiento del contrato, demandar el pago de utilidades, lograr un equilibrio entre los factores de producción, apoyar a otras huelgas. Y para que surta efectos legales, tiene que tener requisitos de forma donde se indique por escrito las peticiones de los trabajadores, el objetivo de la huelga y la fecha en la que va a iniciar. Los requisitos de la mayoría obrera, donde se indique que la mayoría de los trabajadores están participando en esta huelga. Y los requisitos de fondo, donde la huelga debe tener una base y una motivación para formar sus objetivos. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Los trabajadores de los buques, que son personas que laboran en embarcaciones que lucen la bandera mexicana, donde sus derechos deben respetarse estando en puerto o en alta mar siempre y cuando su trabajo sea relacionado con la embarcación. Los trabajadores de aeronáutica, que son personas que laboran a bordo de naves aeronáuticas que tengan matrícula mexicana como aviones, avionetas o helicópteros. Deportistas profesionales, que son personas que practican deporte y firmaron un contrato de trabajo con un club o unas empresas para que los representen de manera profesional. Actores o músicos, personas que interpretan papeles, canciones, hacen doblaje, locución o cualquier tipo de entretenimiento. Trabajadores del hogar, personas que se les otorgan un pago por las actividades de cuidado, aseo o asistencia en el hogar siempre y cuando el empleador no tenga ni una ganancia económica. Y trabajadores de restaurantes, bares y hoteles, que son personas que laboran en ese tipo de establecimientos. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y qué se encarga cada una? Las juntas de conciliación y arbitraje son autoridades judiciales laborales encargadas de impartir justicia en las relaciones del trabajo, garantizando seguridad jurídica, transparencia y certeza en la resolución de conflictos laborales. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador se encarga de velar por los derechos de los trabajadores durante los procedimientos judiciales en caso de que el empleado no cuenta con la representación de un abogado, además de brindar asesoría integral en ese tipo de situaciones. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social es una institución administrativa vigilante y sancionadora que se encarga de las actividades administrativas en materia laboral, las cuales son obligaciones de la Federación a fin de fomentar empleos, garantizar condiciones de trabajo adecuados,
velar por el cumplimiento de la normatividad laboral y sancionar el incumplimiento de forma administrativa. Y el Tribunal Federal de la Conciliación y Arbitraje, que es un órgano gubernamental que se encarga de administrar justicia en materia laboral con respecto a los servidores públicos. Muchas gracias.